¿Estoy listo con la función? Acá arriba, que ya debería reconocer. Te decía, esto lo pongo para Anduna, así lo bajamos un poquitito. Ahí bajo. Aquí te lo puedes mover para donde tú quieras. Para el ángulo que tú estimes conveniente. Depende. Cualquier cosa me avisa. Ya. Vale. ¿Te escucháis? No. Aló. Cancel. Ahí. Aló, aló. Aló. Ya. En realidad, la verdad que no tengo una. Por biblioteca acá en ingeniería. Después me fui al UCC, pero que llegué al link. Y ahora estoy en TCC, pero me quiero cambiar a Civil Transport. Así que tienen dudas vocacionales, no me pregunten a mí porque. Sobre el ejercicio, ¿qué salieron ayer? Porque no tengo idea, yo no tengo nada. ¿Qué? ¿Cómo? Como RT. No. ¿Y quién se lo hizo? ¿Era como nada? Pero era su primera vez. Yo no tengo idea de qué pasa con el ejercicio. Le preguntan porque me dice coordinación, novedades. Ese es como el lugar donde tienen que ver eso. Por último, le escriben a Natacha, que ella es la coordinadora. Pero por el foro, por el título de vamos a poder responder. Eso. Partamos al tiro entonces. Tengo 4 preguntas, una propuesta. De controles anteriores para ver qué es lo que a veces se pregunta algo con respecto a la P1, como que te dan una implicancia y te dicen que es falsa. Entonces tienes que extraer esa información para responder lo que los muy típicos de demostrar casos de autología. Después la P3 no es muy típica, pero igual sirve para entender cómo pasar de una tabla de verdad a una proposición en sí. Y la P4 también es de controles. Ahí ya, por ejemplo, tenemos que demostrar algo que no es cierto. Entonces partamos con la pregunta aquí. Sí. ¿Suerte tiene más hojas? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? La única información que nos dan es que P implica Q es falso. ¿Cuándo ocurre eso? Hay que recurrir a la tabla de verdad del implica. Hay que recordar que la única opción cuando una implica es falsa es cuando la hipótesis que llamamos P es verdadera y la hipótesis es falsa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es en este contexto? Que la hipótesis de P
es verdadera, que Q, que es la tesis, es falsa. Entonces podemos anotar eso. ¿Qué hacemos con esos dos valores? Nosotros llegamos a algo del estilo P si, solo si, un valor de verdad. En general lo que hay que hacer es reemplazar en las proposiciones que tenemos. Acá tenemos que P y Q son verdadero y falso, entonces lo reemplazamos aquí y aquí. Aquí notemos que no sabemos el valor de verdad de R, pero eso no va a importar porque al desarrollar vamos a ver que esta tautología es igual. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un R implica verdadero. Vemos que cuando algo, cualquier cosa, implica verdadero, siempre al tiro tenemos que ver que todo esto va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces podemos al tiro reemplazar esto. Que esto de aquí adentro te implica a ser verdadero. ¿Qué tenemos acá? Falso y algo. ¿Qué valor de verdad tiene eso? Falso. Entonces, ¿qué nos da? Tenemos que este verdadero está negado. Este implica que era verdadero, pero está negado. Entonces, esto va a ser falso. Falso que estaba acá. ¿Qué tenemos acá? ¿Falso o falso? ¿Qué valor de verdad tiene eso? Falso. Tenemos un falso, implica algo. Falso implica cualquier cosa, es verdadero. Aquí vemos la tabla de verdad. Si vemos falso, cualquier cosa es verdadero. Falso, cualquier cosa es verdadero. Entonces al tiro podemos reemplazar ese valor de verdad. Y ganamos. Porque ¿qué nos pedía en el enunciado? Demuestre el valor, no, determina el valor de verdad de. ¿Cómo es que es verdadero? Hay una formalidad que quiere decir. Es como que tenemos esta proposición original, ¿cierto? Que es la que nos dan en el enunciado. Nosotros después decimos con tautología que eso es equivalente a esta otra. Después decimos que esta es equivalente a esta otra. Después decimos que esta de acá abajo es equivalente a esta de acá arriba. Y si esta es equivalente a verdad, entonces esta va a ser verdad, esta va a ser verdad, esa va a ser verdad, y la original va a ser verdad. ¿Ya? Eso se le llama transitividad de la equivalencia. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces, este tipo de ejercicios que son falsas implicancias son bien cortitos, son de ese estilo. Acá la información de la implicancia que es falsa, reemplazarla en la proposición que nos dan, y obtener los valores de verdad de las otras. Esa es la T1A. La T1B es lo mismo. Cuando ustedes ven el enunciado de la T1B, tienen que darse cuenta que lo que está ahí es una implicancia. Si nos dicen que la implicancia es falsa,
es porque la hipótesis es verdadera y la tesis es falsa, lo que está acá. Es el único caso cuando una implicancia es falsa. ¿Qué tenemos acá? Otra implicancia. Tenemos que identificar cuál es la hipótesis, lo que está al lado izquierdo de la implicancia, identificar la tesis, tu conclusión, y lo que está al lado derecho. Dijimos, la primera es verdadera, la segunda es falsa. Entonces, escribamos eso como por separado. Sabemos que la hipótesis es verdadera. ¿Qué compone la hipótesis? O sea, ¿de qué está hecho? ¿Qué operador tiene? Viéndolo así como desde lejos. Y lógico, ¿cierto? Tenemos algo y algo y algo. Nosotros queremos que todo ese y algo y algo y algo sea verdadero. ¿Cuándo ocurre eso en un ilógico? Cuando todos son verdaderos. Entonces, una información que vamos a tener es que esta va a ser verdadera. Otra información que vamos a tener es que esta otra es verdadera. Y otra información que vamos a tener es que esta otra es verdadera. La T, mira. Vemos que la enunciado nos pide los valores de verdad de T, Q, R, S, T. De aquí al tiro ya tenemos uno, ¿no? La información 3. Si no T es verdadero, T va a ser falso. ¿Sí? Entonces ya tenemos una información de acá, y parte de la respuesta que es que T es sí solo sí falso. Listo, ya tenemos una de ¿cuántas son? De 5. Ahí similarmente, cuando algo está negado y es verdadero, quiere decir que este implica va a ser falso, ¿cierto? Aquí estamos negando esta implicancia y eso es verdadero. Entonces, sin el negado, de adentro va a ser falso. Nuevamente tenemos que lo de adentro es un implica falso. Es cuando la hipótesis es verdadera, la tesis es falsa. Entonces, de esta información tenemos que R implica que es falsa. Y de eso podemos concluir que R es verdadera y S es falsa. Llevamos 3 de 5. Falta T y falta Q. Ahí ya sacamos toda la información de 3, sacamos toda la información de 2, nos queda 1. Esa flechita media
Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Para el... ¿Qué nos dice que P implica O es verdadero? ¿Nos dice algo sobre los valores de verdad y de P? A priori no. En palabras simples, ¿qué nos dice que un sí solo si sea verdadero? ¿Cómo? Exacto. Un sí solo si es verdadero es porque lo que tengo a un lado tiene el mismo valor de verdad que lo que tengo al otro. Digamos en palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, sabemos que P es verdadera, entonces al tiro sabemos que P es verdadera. Si sabemos que, no sé, Q es falsa, al tiro P va a ser falsa. Ahí ya tenemos toda la información de 1, 2 y 3. Pero aquí recordemos que teníamos que... Esto es con respecto a... Entonces, estas tres informaciones vienen de decir que la hipótesis era verdadera. Pero también aquí tenemos que la tesis era falsa. ¿Qué tenemos en la tesis? Viéndolo así desde fuera. Y también. Hay una implica, pero eso está entre paréntesis. Si lo vemos desde afuera, es algo y algo. Antes teníamos que ese algo y algo y algo era verdadero. Ahora queremos que ese algo y algo sea falso. En palabras muy corrientes, ¿qué significa que algo y algo sea falso? De esto deducimos que al menos una de las dos tiene que ser falsa para que todo el link sea falso. Entonces podemos decir que ese negado es falso. O implica ese es falso. Nosotros no sabemos qué pasa con Q. Entonces veamos al tiro de esta hora. Nos dice que ese negado es falso. ¿Sí? ¿Las empresas son falsas? ¿Cómo? Las dos falsas. Claro, sí. Es esto, o sea, esto es falso. O sea, solo esto es falso. O solo esto es falso. Ambas falsas. ¿Sí? En la parte, en la tesis, pasamos al tiro en valores de... Sí, más o menos vamos a hacer esto acá. Pero como da vuelta. Claro, o sea, lo que dice aquí mismo, como nosotros conocemos ya, el valor de verdad es ese. Era falso. Claro, entonces. Pero eso es más rápido. Pero veámoslo aquí. Si ese es falso, o ese no, ese va a ser verdadero, ¿cierto? Aquí teníamos que ser falso. Esto sabemos que es verdad, esto ya lo demostramos. Es falso. Y aquí tenemos que decir que esto fuese verdadero. O sea, no, si esto fuese falso, ese sería verdad. Y no dice que no ese es falso, pero por lo mismo antes no ese tiene que ser verdad. Claro, por eso. Entonces acá nosotros no estamos, esto no es una conclusión.
Esto es como lo que nos dice esta información. Por lo tanto, como tú dices, esto tiene que ser falso. Es más fácil porque como en la primera parte todo tiene que ser verdadero, el R implica S legado, dada la información de que no S es verdadero. Entonces, como en la parte de la derecha es falso, el no S ya es verdadero, por lo tanto Q implica S tiene que sí o sí ser falso. Claro, esa es la conclusión a la que queríamos llegar, que esto es verdadero. Porque queríamos decir que, para que eso es falso, perdón. Queríamos ver que o esta era falsa, o esta era falsa, o ambas eran falsas. Como esta no se cumple, tiene que ser esta otra. ¿Se entiende más? ¿Por qué? En el fondo, como que una de esas dos tenía que ser falsa, pero esta no puede ser porque contradice lo de allá. Esta no va a ser falsa, pero esta sí va a ser falsa. Sí o sí tiene que serlo, porque sabíamos que este era un ilógico. Entonces, alguna de las dos tenía que ser falsa. Como esta no es falsa, esa tiene que ser. Y nuevamente, me implica que es falso. ¿Qué significa eso? Que la hipótesis es verdadera y que la conclusión es falsa. Esa es la misma información que ya teníamos ahí, entonces lo que sí nos importa es que tenemos esta nueva información, que Q era verdadera. Llevamos 4 de 5, nos falta 4. Aquí tenemos que usar información. Exacto. Porque está ya en la 1, que no la habíamos usado. Entonces, reduciendo eso desde la de 1, podemos decir que, como P y Q tienen el mismo valor de verdad, P también va a ser la verdadera. Ahí tenemos los valores de verdad de las 5 proposiciones que te había enunciado. Ya, la P1C es muy similar a la P1A y la P1B. Para que ustedes también practiquen con este ejercicio de tipo implicancia falsa implicancia.
Ya la P2 es pregunta típica. Demuestre que lo siguiente es tautología. La P2A tenemos que nos piden demostrar que una implicancia es tautología. La P2B, en la P2C nos dicen que una equivalencia es tautología. Y hay en general, así en grandes rasgos, hay como dos métodos para hacer los ejercicios. Nosotros vamos a ver dónde ponerle aquí. Demostrar que una implicancia es tautología lo podemos hacer por método simbólico, que es con las tautologías conocidas, o con el método exploratorio, que es diciendo cosas sobre, suponiendo cosas sobre la hipótesis y después deduciendo otras cosas. El modo que tenemos un sí, solo sí, también lo podemos demostrar por simbólica, por exploratorio. Entonces, cuando ustedes le den uno de esos casos, van a saber más o menos cómo hacerlo. ¿Sí? Para la P2A, ¿qué clase se puede demostrar por demostración directa? Es decir, poniendo que parte de la significa de la izquierda es verdadera, necesariamente la otra tiene que ser verdadera. ¿Se puede demostrar eso? Sí, eso sería como el método exploratorio. Asumir como la hipótesis de la implica y después demostrar que la conclusión también se cumple, eso es el método exploratorio. Entonces aquí la verdad es que tenemos solo tres casos, pero por eso mismo yo les quería hacer la P2A de las dos maneras. Entonces ahí tenemos que implica con simbólica y con exploratoria, y la P2B nos obliga a usar un método y la P2C también otro método, entonces aquí estaremos estudiando los cuatro casos para que tengan todas esas herramientas. ¿Sí? Y por contradicciones, Ya. Con contradicciones otra, pero es muy similar a exploratoria. Entonces, quizá al final lo vemos porque es muy similar. Son como las mismas conclusiones a las que se llega. Entonces, partamos. Vamos a partir con simbólica para el implica. Simbólica es usar las tautologías conocidas. Ahí les puse algunas, hay más, pero esas son las más importantes. Aquí reemplazamos con todas las tautologías que son del tipo sí, solo sí. Y que como aquí estamos usando un sí, solo sí, podemos solamente usar las tautologías que tienen un sí, solo sí. Por ejemplo, la última de álgebra booleana no la podemos ocupar acá. Entonces, siempre les recomiendo ver la proposición desde el eje. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué implica? Lo que les había dicho. Y al tiro cuando ven un implica, ¿qué es lo que hay que hacer? Para simbolizar. Hay como una tautología asociada a la implicancia. La caracterización de la implicancia. ¿Cómo funciona eso? Que nosotros negamos la primera parte o la segunda. ¿Cierto? Entonces negamos todo esto, que es la hipótesis, o la segunda. Ya, para no escribirlo todo, voy a... Ya.
¿Sí? Asumiendo la primera verdad. Es un método exploratorio. Vamos a ver. Desde la hipótesis llegar a la conclusión. Por ejemplo, la clínica. Lo vamos a hacer ahora. Todo, pero vamos a hacer Sí, se puede. Porque si tenemos como. Pero partir por la hipótesis, hacer si solo sí, si solo sí, si solo sí. Y llegar a eso. Sí, porque como aquí podemos ver como solamente este lado de la ecuación, entonces eso implica esto, implica eso, implica lo otro. Y también se puede. Esta es la patita. Entonces negamos la hipótesis o no la conclusión. Aquí al tiro vemos negación de conjunciones, de los ilógicos, ¿cierto? Tenemos negación de algo y algo y algo. ¿Cómo se llama esa tautología que nos permite negar os y Morgan? De Morgan. Señora Morgan. Y aquí ustedes le tienen que poner como la justificación, pero no me cabe, así que la digo oralmente. En ese paso usamos caracterización del implico. Aquí vamos a usar de Morgan, le anotan ahí al lado. Entonces, ¿qué es lo que funciona de Morgan? Se niega cada una de ellas y se cambian los y por os o los os por is. Ese paso se llama de Morgan. ¿Qué vemos ahora? Es como nos implica, la doble negación. ¿Qué podemos desarrollar? Ambas, claro. De hecho, aquí ya hay una doble negación. Aquí, por ejemplo, esta se convierte en R. A1 R es 0. Después acá tenemos un implica. Cada vez que veamos un implica, en general va a haber que transformarlo por caracterización del implica. Negamos la primera, es no P, negada, otro negado, o la segunda. Todo eso estaba negado. Acá es lo mismo. Caracterización del implica. Negamos la primera o la segunda. Eso también estaba negado. ¿Te ayuda hasta ahora o vamos bien? Ahora aparece de Morgan de nuevo, ¿cierto? Aquí tenemos un no lógico negado, lógico negado. Morgan de nuevo.
Y aquí hay como una triple negación, pero lo que pudimos haber hecho es decir que esta por doble negación era P, ¿cierto? Los de esos negados se van, ¿cierto? Ya solamente P negado. Aquí para no escribir todo de nuevo también. P doble negado es P no. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Se le ocurre algo? Claro. Claro. Ahí como que R no R como que se quieren juntarse. Sí, quizá vamos a hacer eso, pero antes de eso, quiero sacar estos paréntesis. Estos grandes, estos corchetes. ¿Por qué? Porque tenemos algo, o algo, o algo, o algo. Por asociatividad da lo mismo en qué orden, o sea, perdón, en qué forma grupos hológicos. Si que acá, por ejemplo, hubiese un, no sé, un I y un I, ahí no puedo sacar los paréntesis. Pero cuando tengo solamente hológicos, algo, o algo, o algo, o algo, ahí puedo sacar paréntesis. Este lo podemos borrar. Este lo podemos borrar. ¿Y por qué quería hacer eso? Porque yo creo que esta es una de las cosas que a veces cuesta ver, demostrando por simbólica. ¿Se le ocurre qué podemos hacer con lo que se allí? Sí. La diferencia distribuida no es claro, se hace la palabra factorizar y eso es como factorizar pero con números. En este caso se le llama distribución, propiedad de distributividad. Eso es lo que ustedes tienen que justificar acá. Distributividad. Algo importante, o sea, sí es importante. No podemos solamente llegar a distribuir, también tenemos que ponerle estos paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos o lógico, y aquí tenemos ilógico. ¿Sí? El apunte sale como I y O. Claro. Y porque tienen la misma prioridad, hay que especificar los paréntesis. Si es que uno tiene más prioridad sobre el otro, ahí podemos quizás borrar algunos paréntesis, pero tiene la misma prioridad, aquí hay que especificar este paréntesis. Ahí se ve algo por allá con la Q que pasa. A ver, ¿cómo se llama esa tautología? Un nombre bien raro. Esa con T es excluso. ¿Por qué se llama tercio excluso? Porque es como algo más filosófico, porque las cosas pueden ser o verdaderas o no pueden ser, o sea, pueden ser verdaderas o no verdaderas, o verdaderas o falsas, no hay como algo entre medio. Entonces por eso tenemos o las cosas son verdaderas, o sea, son falsas o las cosas son verdaderas. Ahí por si es que se le...
para acordarse de cómo se llama. Y esa tautología nos dicen que esto es verdadero. Aquí tenemos otra cosa. Algo y verdadero. Algo y verdadero es el algo. Entonces, no P o verdadero sería no P. No P. ¿Cómo se llama esa propiedad? Algo y verdadero. ¿Alguien lo dijo? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Dominancia. Dominancia. Identidad. Ya, la dominancia y identidad están como parecidas, ¿no? Hay que verlo como, ¿qué es lo que me hace el B? Me deja igual. Pues, claro, yo soy P negado. ¿Qué me hace el I verdad? Me deja igual. Identidad. Por ejemplo, ustedes más adelante ven que está la función identidad, la que no hace nada, deja la cosa igual. ¿Sí? Bien. ¿Vale? El pene negado. ¿Verdad? Perfecto. Y la otra, ¿cómo se llama? Dominancia. Si fuese acá un O, ¿verdad? Como que me domina, como que me... Ahora el B me domina y ahora soy B. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esas dos topologías? No. Ahora podríamos, y hay varias formas de hacerlo, o sea, podemos hacer lo que dijo alguien por ahí, que era pasar ese R acá adentro, con distributividad. Y después nos queda R o no R y podemos simplificar eso. Asociar. Sí. Eso lo ponemos. Así que no lo está haciendo porque no tenemos que hacer. Sí. Todo hay que especificar. Pero hay otra forma como más elegante, no sé, como más exótica, que es ¿qué propiedad usé ahí? Negación. Algo. Primero lo que hice fue asociar esos dos. Y después negué ese paréntesis. Ah, sí, está eso. Exacto, ya. Sí,
¿Para qué hice esa doble negación? Para llegar a algo del estilo. Primero hagamos el desarrollo del hecho. Aquí uno podría decir como ya, esto es como esto algo o no algo es verdadero así. Pero lo correcto es siempre justificar cada paso. Aquí tenemos que ver que esta proposición es la misma que esta negada. Y por lo tanto, el orden de lo que compone esta tiene que ser igual al orden de eso. Tenemos que no podemos conmutarlas de allá o conmutarlas de acá. Vamos a esta política. Ahora sí, tenemos algo o no es algo. ¿Qué valor de verdad tiene ese? ¿Y cómo se llama esa propiedad, esa tautología? Algo o no algo. Dominancia cuando hay un D, acá no hay ningún D. Que tiene un nombre medio raro. Que las cosas son verdad, son falsas. Entonces esa era la idea, pues, llegar al tercer excluso, por eso hice esa doble negación media rara. También hubiese sido correcto pasar el R para allá con distributividad y después simplificar cosas, y después pasar el P. Sí se puede. Entonces esa era otra opción. No sé si sale mal, no sé, no lo entendí, pero cualquiera de las dos correctas. Ya, pues llevamos a sí, solo si verdad. Y concluimos. En su pregunta de control siempre tienes que concluir. Solo por concluir son a veces, no sé, 3 veces. ¿Ya? ¿Qué concluimos acá? Y como teníamos una proposición original, sí, solo así otra proposición, sí, solo así otra, sí, solo así otra. Y la última es verdad. Esta es verdad, esa es verdad, esa es verdad, esa es verdad, esa es verdad. Entonces la original era verdad. Eso se le llama transitividad de la equivalencia. Entonces, para método simbólico, decimos que por transitividad de la equivalencia la proposición original es verdadera. Como es verdadera sin importar los valores de verdad de P, U, R, es tautología. Esa es la definición de ser tautología. Es verdad, a lo mismo los valores de verdad de la o proposiciones que la conforman. ¿Dudas? Sí. Ya, si no hay duda, vamos a hacer la A ahora por el otro mes. Demuestre esto, puede ser por esto, por esto. Demuestre esto, puede ser por la conga. Vamos a hacer esta misma pregunta.
Sí, ya la borré, pero por exploratoria. Ya. Alguien te dijo que había otra forma de hacerlo, que era asumir la hipótesis y demostrar que esta se cumple. ¿Por qué funciona ese método? Tú lo póngalo en el control, dice. Pongámoslo en dos casos. Si la hipótesis fuese falsa, tenemos un falso implica algo. Eso es siempre verdadero. ¿Nosotros qué queremos demostrar? Que la proposición es verdadera. Si la hipótesis es falsa, como que ya ganamos el tiro, porque es falso implica algo. Por eso nos interesa ver el caso donde la hipótesis es verdadera. Porque ahí podría ser que no sea tautología. Si nos ponemos los dos casos. Si la hipótesis es falsa, tenemos falso implica algo. Esto es verdad. Y ahí sería tautología. Pero ahora queremos ver el otro caso. ¿Qué pasa si la hipótesis es verdadera? Y eso es el método exploratorio en este caso. ¿Cuál es la hipótesis? Aquí ya habíamos visto que era un ilógico. Cuando los ilógicos son verdaderos. Cuando cada una de las proposiciones que componen el ilógico es verdadera. Entonces aquí tenemos entonces, nuevamente aquí tenemos al asumir la hipótesis tenemos tres informaciones. ¿Cuáles son? Que esa es verdadera. Que no R es verdadera. Y P implica Q es verdadera. Entonces ahí como de la segunda información ya tenemos como R es falsa. Pero nos sirve para demostrar la hipótesis, o sea, la conclusión. No, porque en la conclusión no aparece la proposición R. Exacto. No nos sirve como para demostrar el P y Q allá arriba, pero sí nos sirve para reemplazarlo en la información 1. Le vamos a poner 2 reemplazado en 1, nos queda P implica verdadero es verdadero.
¿Qué podemos concluir del valor de verdad de 1P? Falso. Y no puede ser verdadero, porque si fuese verdadero sería E implica F, eso es falso. Estamos diciendo que es verdadera la implicancia. Entonces caemos allá en ese caso de la tabla de verdad. Decimos que P, no P, es verdadero. Por lo tanto, P es falso. Por lo tanto, P es verdadero. Y vimos que estamos como aproximando a lo que queremos. Lo que queremos es que P input sea verdadero. Y tenemos que una de las dos es verdadera. Entonces falta ver que Q es verdadera también. Nuevamente, como llegamos a algo del estilo P si solo sin valor de verdad, lo podemos reemplazar. Tenemos eso. La información, la usamos la 2, la usamos la 1, en la información 3. Reemplazamos. Tenemos verdadero, implica Q, es verdadero. Ese caso ya murió. Porque si que la hipótesis es falsa, falso implica cualquier cosa es verdad. ¿Qué queremos demostrar nosotros? Que la proposición es verdad. Entonces, como, entre comillas, trivialmente verdadero. Queremos demostrar que la implicancia es verdadera. Y si la hipótesis es falsa, ya al tiro la implicancia es verdadera. En ese caso ya lo tomamos. Ahora solamente estamos viendo el caso con la hipótesis verdadera. Y aquí nuevamente, ¿qué podemos decir de este valor de verdad? Es verdadero. Que si fuese falso, sería verdadero implica falso y esto no se cumpliría. Queremos que esto sea verdadero. Concluimos que Q es verdadero. Va a decir nuestra conclusión de la demostración. Vamos a decir que como P es verdadero, Q es verdadero, P y Q va a ser verdadero. Concluimos. Entonces, la verdadera. Tenemos un verdadero. La hipótesis, o sea, la proposición grande, la original es esto. En este caso siempre va a ser verdad. Luego, en este otro caso, es decir, por la hipótesis verdadera, la implicancia también es verdadera. Por lo tanto, eso se le llama
es tautología. Podían demostrar, decían que la proposición es tautológica. Entonces terminamos. Eso sería el método exploratorio. La implicancia. Hicimos simbólica con implicancia. Ahora hicimos exploratoria con implicancia. Y para hacer exploratoria con implicancias, asumen la hipótesis y demuestran que asumiendo esa hipótesis se cumple la conclusión. ¿Dudas hasta ahí? Para pasar a la E2B. Ya, entonces, vimos implicancia con simbólica, vimos implicancia con exploratoria, vamos a ver una equivalencia, demostrar una equivalencia con simbólica. Eso nos dice el enunciado, dice dando verificación simbólica. Entonces ahora vamos a hacer lo que había dicho alguien, es partir de un lado y llegar hasta el otro. Y se hacen las equivalencias por simbólica. Dicen, por demostrar que, no sé, una estrella, sí, solo sí, un cuadrado. Entonces vamos a partir por la estrella o por el cuadrado, para que sea más fácil. Estrella, sí, solo sí, algo. Sí, solo sí, algo. Eventualmente vamos a llegar al cuadrado. Y nuevamente, por transitiva de la equivalencia, esta va a ser equivalente a esta. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a partir por la de arriba porque es más grande. ¿Cómo? Entonces, como se ve más grande, quizás más fácil desarrollar. Porque partir de algo chico y agrandarlo es más difícil que partir de algo grande y achicar. ¿Sí? Ahí yo dice la otra forma. Y como negando caracterización. No eso o lo otro, ya se me notas, o lo otro que le quedaría. Ya. Y la cosa es que como que uno puede partir por cualquiera de los dos, pero en general como que las dos direcciones son iguales, solamente que uno las hace en otro sentido. ¿Sí? Porque según yo, como lo desarrollé yo, es como lo mismo pero al revés. Entonces son los mismos pasos. Para no equivocarme lo voy a hacer de la forma con la primera, solo si la segunda. Ya tenemos el medio corto, pero tiene hartas implicancias. Las implicancias las digo por caracterización de la implicancia. Entonces, la primera, sí, solo sí. Vamos a la primera o la segunda. Vamos a la primera o la segunda. Okay. Llegamos la primera o la segunda.
Hagamos la primera o la segunda. Y aquí, lo que me gusta de esta forma, como de esta dirección, es que nos permite ver algo que a veces no se ve, que es lo que vimos en el otro ejercicio. Si yo tengo acá un P, no PO, no PO, y tenemos un no RO, no RO, podemos factorizar, que sería una distributividad. Es más fácil intentar distribuir para adentro que para afuera, entonces por eso me gusta más la dirección. ¿Cómo quedaría? Entonces ese paso es caracterización de la implicancia, este paso va a ser distributividad. Manténlo ya. Ya. Y aquí nuevamente vemos algo como similar acá. Pero a esto no se le va a llamar distributividad porque aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un for lógico, un lógico, un for lógico. ¿Qué podemos hacer cuando hay puros lógicos? Claro, conmutar, borrar los paréntesis. O sea, vamos a hacer dos cosas. Primero, como son puros O, borremos los paréntesis. Y ya ves. Después, conmutemos, por ejemplo, estos dos. ¿Qué tenemos acá? Algo o algo. Identidad es cuando tenemos un D o un H, acá no hay D, idempotencia. ¿Eso dijiste? Y idempotencia es P o algo es P, o P y algo es P. Entonces todo esto es la cosa original. Aquí, como cuando ya vamos terminando, tenemos que ir viendo qué es lo que queremos demostrar. Queremos demostrar ese, o sea, queremos llegar a ese implica. Ese P y R implica Q y T. Entonces intentemos quizás tirar ese Q y T, tirarlo para allá y quizás hacer caracterización del implica, ¿no? Nuevamente conmutando. Ahí ve más o menos lo que hay que hacer para aplicar la caracterización de la implicancia. Pero de Morgan con la primera cuestión. Eso es lo mismo que donde Morgan P y R negado. O caracterización del integralismo. No algo u otra cosa. Entonces quiere decir que el algo implica la otra cosa.
¿Qué llegamos? Igual es necesario porque... Pero no vale. Ya llegamos al otro lado en la equivalencia, que es justo lo que queríamos ver. Sería demuestre tautología de una equivalencia con simbólica. ¿Sí? ¿De qué cosa? Potencia. ¿Ese? Idempotencia. B, B, un B, T. Y ahora vamos a hacer la P2T. Y nos obligan a usar un método. Nos dicen no ocupe exploratorio. No podemos usar simbólica. Pero en general en los controles les dejan usar cualquiera. Este fue un control muy particular en que les dijeron use tal método. Así que la teoría para lo que implica era asumir la verdad de la hipótesis y demostrar la verdad de la conclusión. Aquí lo que vamos a hacer es asumir la verdad de un lado y demostrar que se cumple la verdad del otro. Ponerse en el otro caso también. Que si un lado es falso, el otro también es falso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Sé que como que en este caso nos piden exploratorio, pero si no hubiesen usar, podríamos haber puesto que no R y no P es falso, porque es falso, o otra cosa no es otra cosa, y al final llega a implicar mal. Sí, o sea, cualquier forma es correcta. Pero ¿cuál? ¿Qué dijiste? Dímela. Por ejemplo, acá, si yo dejo que es falso, La primera es la hipótesis. O sea, no, lo que está en los que solo el... solo esto, por ejemplo, ahí podría decir que es falso o cualquier cosa, que sería el no veo Q. Aquí no daría no veo Q, que la veo porque me dijo. Puede ser. Pero equivalente en el caso. En este caso, ¿qué es? Que creo que solo se me ocurrió que lo veo más fácil, podría poner el caso de Con relaciones que vamos a hacer y habría que hacer todo en tu casa, que también se puede hacer. Exploratoria se va a poner. ¿Verdad? Pero tienes que revisar todos los casos. Después quizás en cada uno de esos casos tú tienes tres partes de básicamente se está ya armando la tabla de verdad, pero en palabras. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Vamos a ver que un lado es verdadero, el otro tiene que ser verdadero, vamos a ver que un lado es falso y el otro tiene que ser falso. Tenía la duda de si se puede hacer demostrar los dos casos en los que la equivalencia sería, en este caso, falsa. Se usa, por ejemplo, le llamamos al de la izquierda A, al de la derecha B. Si decimos A es falsa, B es verdadera, y ahí digamos una contradicción. En el caso 2, que A sea verdadera y B sea falsa. Y ahí otra vez llegamos a la contradicción y se demuestra la doctrina. ¿Se puede hacer eso si es que nos piden exploratorio? O necesariamente tenemos que decir verdad, verdad, falso, falso. Sí, o sea, claro, lo que tú estarías haciendo sería como, primero que todo, un doble implicancia, ¿cierto?
Porque dijiste de acá para allá y de allá para acá. Sí, eso es bueno, lo que dijiste. Como desde acá hacia allá demuestras y desde allá hacia acá demuestras. Para usar eso, estaría llegando a una contradicción. claro. Entonces después, si en cada uno de esos casos se da una contradicción, en esos dos casos se da una contradicción, para alguno de ellos dos, entonces es falso, o sea que es verdadero, o sea, contradicción. Sí. Entonces, pero se puede usar eso. Sí, pero en el fondo lo que estaría haciendo es, tienes un P, sí, solo sí. Entonces, sabemos que eso es equivalente a esto. Claro. Entonces, tú lo vas a demostrar por doble implica, que se hace esto y hace esto. Entonces, entonces ahora estás demostrando una implicancia. Entonces ahora ándate a ese paso. Estás demostrando una implicancia, estás haciendo por exploratoria. Ya. Y acá también la puedes hacer por exploratoria. Ya. Como que lo estoy dividiendo. Mira ahí. Qué bien. Ya, vamos a ver. Se va a subir la pauta. No sabía si mañana que ayer era. Vamos a ver que esto sea falso para ver que esto sea falso. ¿Ya? ¿Qué pasa si eso es falso? Tenemos una implica que es falso. Este cuando tenemos proposición sí, solo si verdad o proposición sí, solo si falso, pues podemos llegar a reemplazarlos. Reemplazamos esto en el lado izquierdo. ¿Qué nos queda? P negado, si P es verdadero, va a ser falso. O es falso. Aquí este Q va a ser falso. R no sabemos nada de R, entonces lo dejamos igual. P negado, si P es verdadero, entonces es falso. Es el lado izquierdo. Queremos ver que esto es también falso. Esto va a ser falso. Falso, falso, falso. Esto va a ser falso. Está por definición de lo lógico por idempotencia. Este por dominancia. Y tenemos entonces esto es falso o falso. Todo esto es falso. Esto es lo que queríamos. Digamos que si esto era falso, entonces esto era falso. ¿Ya? Entonces ahora falta ver el otro caso. Es decir, que uno es verdad, que el otro lado también es verdad. Y aquí también lo vamos a hacer con el implica, es decir que esto es falso, vamos a decir que esto es verdadero. Y vamos a ver qué información nos da de esto. Y si eso es verdadero, no nos dice mucho porque hay tres casos donde sea verdadero. Entonces hay que ponerse en los tres casos, decimos tú. Si P es verdadero, y desarrollamos eso. Después desarrollamos. Si P es falso, desarrollemos esto. Entonces si P es verdadero, tú también tienes que ser verdadero para que la implicancia sea verdadera.
Si P es falso, podría ser falso o verdadero. Es este caso de acá. Reemplazamos. Ya. Falso o Q. Puede ser verdadero. Reemplazamos aquí. O, este no lo conocemos. Este negado sería falso. Y tenemos su verdadero es verdadero. Aquí tenemos un falso. Y todo esto, verdadero o falso, es verdadero. Entonces en ese caso ya vimos que, como habíamos asumido que esto era verdadero, vimos que este otro lado de la equivalencia también era verdadero. Entonces listo, ganamos ahí en este caso. Vamos ahora a este otro caso. Si P es falsa, tenemos terminal sería verdadero. Terminal sería falso. Sería verdadero. Sería falso. Verdadero, falso de nuevo. Entonces todo esto verdadero. Y ahí se concluye. Entonces nos pusimos en los dos casos. En los dos casos tenemos que la equivalencia es verdadera. Y por lo tanto la equivalencia es tautología. Y ahí vimos equivalencia por exploración. Ya la P4 era propuesta y la P3 es bien cortita. Pero igual está la pauta, así que revísenla y duda al correo nomás. Yo no sé si va a haber ejercicio la próxima semana, así que no me pregunten porque no tengo idea. El profe tampoco sabe, si nadie sabe. Solo Natacha sabe, así que no sé, véanlo con ella. Pero eso. Ahí nos vemos el lunes esta vez.